Buenas tardes, usuarios del canal, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy estamos orgullosos de contar con un escritor, amigo, Alonso Sánchez Baute. Paisano. Amigo y paisano, Alonso Sánchez Baute es un escritor nacido en Valledupar, que hace muchos años vive en Bogotá, ganador del Premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá con un libro llamado Al Diablo, la Maldita Primavera. Hoy vamos a hablar de su más reciente novela, su más reciente libro, que se llama Leandro. Sí. Alonso, Leandro es un homenaje, es un libro que trata algunos aspectos de la vida de Leandro Díaz, el compositor vallenato. Sí. Cuéntanos un poco de la génesis de ese libro. Ok, este es un libro que nació hace ya varios años. Yo no tenía intención, nunca había tenido intención de escribir sobre Leandro. Eh, la verdad es que nunca me había interesado mucho escribir sobre él o conocer más allá del tema de la música vallenata. Y incluso yo alcancé a hablar con él un par de veces, varias veces antes de que él se muriera, que murió en el 2013, y en esa época yo nunca vislumbré la posibilidad de escribir algo sobre él, aunque en mis libros anteriores siempre ha aparecido algo de Leandro, ¿no? Más que cualquier otro personaje del folclore vallenato, el que siempre ha aparecido ha sido Leandro. De pronto es como una premonición o algo así de lo que uno va a escribir en algún momento. Y comencé ya a interesarme desde el punto de vista literario cuando comencé a acercarme, a tener una amistad más cercana con Ivo Díaz, que es el hijo más cercano de Leandro. Y a partir de esa amistad comencé a conocer algunos datos que literariamente me parecían interesantes, ¿no? Como el olfato del periodista, más o menos. Este es como el olfato del literato, ¿no? Como, hey, esto por qué no lo habían escrito antes. Si aquí hay un personaje lleno de matices, con una riqueza cultural, con un lenguaje maravilloso de toda la región, con un contexto, con todo esto. Entonces me preguntaba con frecuencia por qué no se había escrito la historia de Leandro desde la ficción, desde la novela, aunque sabemos que esto no es propiamente una novela porque es una mezcla de varios géneros que quizá lo hablemos más adelante, pero no fue la pregunta. Y desde el principio lo que sí tuve muy claro es que no me interesaba contar la historia, que fue lo que me llamó la atención de lo que ahora dijiste, del compositor. O sea, no me interesaba hablar de la obra musical de él, pues porque ya es vastamente conocida, ya se conoce mucho y tampoco, pues, yo soy novelista, no musicólogo, o sea, no era mi interés. Mi interés es tratar de entender al ser humano, ¿no? Explorar el alma de esa persona. Exactamente. Y eso creo que fue, eso fue lo que hice, ¿no? No sé qué tanto lo logré, pero eso fue lo que hice. Meterme más con él como ser humano que con él como músico. Entonces, el músico queda a un lado, aparece en algunos cantos, no todos los más conocidos, algunos de los más conocidos, pero los que aparecen, sean conocidos o sean inéditos, porque hay algunos que son inéditos, cumplen una misma función narrativa. O sea, cumplen la función de echar la historia hacia adelante. ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste como escritor para escribir este libro? Bueno, curiosamente, unos curiosos ahí, pero que para mí eran importantes como escritor, ¿no? Y es que Leandro es un personaje del universo y de la época y del lenguaje de García Márquez. Eso es un reto, porque uno tiende a contar o a quedarse, no digamos en el lenguaje o no digamos que tratar de ser García Márquez, porque obviamente sería muy pretencioso de mi parte, pero sin lugar a dudas es como buscar que se lea eso sin que alguien inmediatamente no diga esto hace parte de Macondo.
Aunque hay lugares, digo yo, geográficos que de pronto se identifican con Macondo y eso, la respiración de tu libro, el tono de tu libro y la técnica literaria de tu libro nos saca totalmente de ese universo macondiano. Sí. Es un libro tremendamente caribe, sí, digamos, en ese sentido, ¿no? Es universal, pero caribe en ese sentido, pero no es un libro macondiano, ni me ha faltado. No, por eso te digo, por eso hacía parte de los retos que te estaba contando. Salirme del universo sabiendo que estoy metido en el universo. ¿Cómo lograste mantener esa agilidad del libro? ¿Lo puede saber el autor? No sé de qué agilidad me hablas. El libro como en Al Diablo la Maldita Primavera, que fue tu primera novela, es un libro que que circula muy rápido, de un capítulo a otro, de un capítulo a otro, que tiene una fluidez, pero tiene un gran fundamento en la investigación. ¿Cómo lograste esa fluidez sabiendo que había una gran investigación abajo que podía petrificar eso? O sea, ¿cómo lograste esa fluidez? Bueno, esto es una biografía ficcionada, es un libro que tiene mucho de ficción, pero por supuesto nos estamos basando en un personaje absolutamente real, ¿no? Entonces, ahí también había el reto más importante que uno enfrenta cuando escribe ficción, ¿no? Que es verosimilitud, es lograr que el personaje sea absolutamente verosímil. Y aquí hay muchas cosas que pueden tumbarle a uno fácilmente en esta historia, que pueden tumbarte la verosimilitud, porque como que, hombre, es un niño que a los 10 años ya sabe imitar el canto de 100 aves. Eso puede caber dentro de la exageración garciamarquiana, por ejemplo. Pero no, en este caso es así. Y está contado y el lector lo lee y es verosímil. ¿Ves? Porque adicionalmente uno ve después el resultado. Sí. Años después comienzas a ver que efectivamente esos cantos que él imitó en la niñez comienzan a aparecer luego en los cantos que compone. Tú actúas ahí como periodista un poco, ¿sí? Sí, narrador periodista. Y hay varios narradores en el libro, no solamente estoy yo, y parte de la ficción precisamente es que pongo a hablar a Leandro, a pesar de que, como dije hace un rato, cuando yo hablaba con él, cuando él estaba vivo, yo nunca pensé que iba a hacer un libro, o sea, yo nunca lo entrevisté, yo hablé. Se nota mucho el respeto que tú tienes por Leandro, tratando el personaje, la persona de Leandro en el libro. O sea, sí. Se nota mucho ese respeto y esa admiración que hay por Leandro. ¿Cuál es el aspecto, uno, de la vida de Leandro que te impactó para guardar ese respeto? Resiliencia. Sí, que es la capacidad de sobreponerse a una tragedia. ¿Ves? Todos tenemos un umbral diferente de la resiliencia. Hay algunos que nunca superan una tragedia, la muerte de la mamá, la muerte de un hijo, una separación, que lo saquen uno del trabajo. Hay gente que nunca supera esas cosas porque el umbral es muy alto. Hay otros que demoran muy poco y lo logran. ¿Ves? Hay madres que por más que el dolor más profundo por la muerte de su hijo, logran anteponer ese dolor porque saben que tienen que sobrevivir, que no se pueden dejar llevar por la pena, ¿ves? Y lo superan. El dolor sigue y va a seguir toda la vida, pero lo superan. Y a mí, en el caso de Leandro, fue muy significativo saber que un niño que es rechazado por sus padres al momento en el que nace ciego, primero que todo, y que 10 años después enfrenta, no quiero contarla para no hacer spoiler, pero enfrenta una tragedia casi que mucho mayor que las anteriores, y a pesar de todo eso se sobrepone adicionalmente de una manera bellísima, que es a través del arte. Como a los 7 años él tiene la capacidad, cuando unas personas lo aplauden,
y él por primera vez en la vida se siente un ser humano y se siente admirado y se siente querido, y de qué manera él a partir de ese entonces dice la manera en que la gente, lo digo en palabras mías, ¿no? Pero la manera en que la gente sabe que yo existo es cuando yo canto, y la gente me quiere cuando yo canto, entonces yo voy a ser cantante. ¿Ves? Eso me parece bellísimo. Es esa capacidad de él de haber logrado salir adelante antes de los 14 años, esa fuerza de voluntad, hombre, eso es de admirar. Eso es de admirar. Hay un verso de Leandro que dice: ayer estuve de reunión con la pena y el olvido. Sí, Después de una discusión, la pena perdió conmigo. sí. Creo que eso resume lo que tú decías, esa capacidad de levantarse. Eso es, eso es. Alonso, cambiamos un poquito de tema, pero dentro del libro, dentro de la elaboración del libro, no hablemos ya del personaje, sino del trabajo tuyo como escritor. Uh-huh. ¿Qué presencias literarias tú sentías más cercana? En un momento, cuando hiciste Al Diablo la Maldita Primavera, en alguna entrevista leí que tú decías que la generación beat de los Estados Unidos estaba muy cercana como influencia. ¿Aquí hay alguna influencia o hay muchas influencias, muchas voces que a veces llegaban? Hay muchas influencias, ¿ves? Porque yo cada vez leo más cosas. O sea, y pues obviamente uno tiene todo eso en la cabeza. Yo al principio, cuando de este libro hubo como dos versiones, este libro se escribió en muy poco tiempo, en 3 meses, pero en esos 3 meses yo alcancé a escribir 2 versiones. Porque yo la primera versión, yo sí quería escribir la biografía de Leandro. O sea, no quería escribir ficción, quería realmente la biografía de Leandro. Ya terminé escribiendo ficción cuando me di cuenta que necesitaba de la ficción para poder explicar algunos pasajes de su vida que habían sucedido de otra manera, o pudieron haber sucedido de otra manera, ¿no? Pero yo necesitaba contar eso. Pero al principio yo quería una biografía, y yo leí muchas biografías porque me nutrí como de, a ver, ¿por dónde la cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿No? Porque son como las 2 preguntas claves cuando uno va a escribir. ¿Quién cuenta la historia y cómo la cuenta? Es cómo cuenta esta historia. Y en alguna de esas repasadas de biografías me topé con un libro que conozco de hace mucho tiempo, pero que se me había olvidado, que es El oro de Flaubert, de Julián Barney. Y a mí yo me obsesioné, este libro tiene que ser, esto es lo que yo quiero hacer, me decía, esto es lo que yo, algo como este libro, porque es un libro una biografía que a mí me encanta como está narrada. Pero claro, el libro también tiene vida propia. Yo no soy como esos escritores esquemáticos que a ellos les funciona y está bien, que desde el principio saben exactamente cuántos capítulos y cuántas palabras y cuándo va a terminar. No, yo no tengo claro cuándo voy a escribir, no sé qué voy a escribir. No solo literatura, sino la columna. Yo escribo una columna semanal precisamente para tener claridad sobre algún tema sobre el cual no sé nada. Y en la literatura también pasa algo. El libro se va haciendo poco a poco. Los personajes van saliendo, las escenas o los episodios se van dando por sí solos. Yo simplemente me dejo guiar y le hago caso a mi voz interior, digámoslo así, aunque suena muy cliché eso de la voz interior. Bueno, yo quiero hacerte un reconocimiento sobre la elaboración del libro. Yo creo que efectivamente era un libro complejo porque reflejar la vida de un personaje como Leandro es difícil abarcarlo todo y es difícil asumir ese reto de narrar a ese personaje. Claro, tú encontraste una forma, te batiste, yo decía que te habías batido con el tigre hasta poder domar ese tigre, ¿sí? Y creo que es un libro que lo logra. No va a abarcar toda la vida de Leandro, no es una biografía, no es
pero deja claro unos rasgos fundamentales de ese personaje que fue Leandro Díaz. Pero, ¿Sí? pero hay otras cosas también, ¿no? Que no solamente él, sino que creo yo también que la estructura, esto lo hablo ahora porque ya lo escribí, eso en ese momento No lo sabe no uno. lo sabe uno, ¿no? Pero, eh, pero está de alguna manera también representada la región en cuanto a la oralidad, ¿ves? O sea, todas esas voces que van hablando, que van saliendo, incluso la voz misma de Leandro, pues nos está hablando de una manera de ser de la gente de nuestra tierra, ¿ves? Gente que está hablando todo el tiempo, que tiene una facilidad para contar historias, para narrar, que tiene un lenguaje maravilloso, ¿ves? Porque el lenguaje de Valledupar, del Valle de Upar, pues es muy rico, es muy castizo, tiene una mezcla muy bonita, ¿no? Y además es sonoro. Sí. Entonces aparecen cosas como esa, ¿no? Y adicionalmente ya también, desde, digamos que ya no desde la región, sino influencias de lo que está sucediendo en ese momento en el mundo entero, y es esto, y es el uso de los teléfonos celulares, que cada vez la gente de las nuevas generaciones pues no, prefieren leer textos muy cortos que leer novelas muy extensas, ¿no? De manera pues que eso se ve reflejado en el libro, donde hay capítulos que son de un solo párrafo. ¿Ves? Y de pronto, y ahora que lo pienso, nos ha sorprendido la cantidad de jóvenes que han estado leyendo Leandro. Claro, por ejemplo, aquí tienes un ejemplo de un, eso no hay que decirlo, jovencito. Eso no hay que Y decirlo. era eso lo que yo te decía un poco hace un rato sobre la agilidad del libro, porque el libro tiene ese fluir, el libro puede fluir, y esa oralidad le ayuda a eso, le ayuda a fluir, y además creo que tú encuentras algo en lo que te sientes bien, porque vienes de esa tradición. Bueno, Alonso, muchas gracias. No, a ti, muy amable. Invitamos a que los usuarios de este canal busquen tu libro, Leandro, lo exploren. Es bien bonito, no es No, es porque yo lo haya escrito, pero quedó bonito. Quedó bonito y yo lo leí complacido, y se puede leer, además de complacido, se puede leer de una sola sentada. Aunque eso al escritor a veces no le gusta, porque se demora más el escritor haciéndolo que el lector leyéndolo, pero se puede leer de una sentada con mucho gusto, con mucho placer, así que un libro totalmente recomendable para conocer además un héroe nacional. Sí, lo creo yo. Un héroe nacional. No un héroe superhéroe de capa y espada. Un héroe de carne y hueso. Claro, que se superó a sí mismo. Muchas gracias. Y que me lo diga un santiagano que viene precisamente de la tierra de Leandro y que conoce perfectamente la región y que conoció a Leandro, pues te agradezco mucho esas palabras. No, te agradezco a ti por haber plasmado allí rasgos de la vida de Leandro que nos quedan como herencia.